Pablo Medina está en la casa, es esperado en esta emisión de viernes para hablar de Venezuela, porque Venezuela continúa luchando por su aspiración, por su ideal de libertad y de democracia. Pablo Medina es el autor de Cara y Crimen, ese libro del que todos hablan, el libro que todos deben leer para entender de dónde viene tanta maldad, cuál ha sido la historia, el sufrimiento, el viacrucis del pueblo venezolano. Pablo Medina está en la casa alzando la voz por causas justas en medio de este proceso. Pablo, bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias. Sabe que ayer estuve en un hogar de cubanos, antier, Héctor Carbonell, y estuvo también Tony Calatayud y su esposa, la nena. Y el libro Cara y Crimen presente en el libro. Tuve una reunión con el Partido Ortodoxo de Fernando Cau y también el libro presente, el libro Cara y Crimen. Yo hoy fui a un restaurante y encuentro a la gente también hablando de Cara y Crimen. Bueno, pues Cara y Crimen es tu pasaporte, es tu pasaporte para hablar de la libertad en Venezuela. Vamos a hablar de los presos, de los secuestrados políticos y militares. Hay como una amnistía que no es real, porque han firmado la ley, ha salido mucha gente. Cuando hay un volumen tan grande de gente que sale de la cárcel o que forma parte de un proceso, eso se presta para tergiversar un poco la historia. ¿Por qué? Porque no todos han salido en igual condición y todos no han salido. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, es importante, es oportuno con el tema de los presos. Leí hoy un cable de ABC donde dice que Nicolás Maduro en la cárcel, una cárcel de 3 metros por 2, una cárcel metálica, que pega, bueno, eso eran lágrimas y llorando en las noches, diciendo que eligen el presidente, que él está secuestrado y que deben devolverlo al país y colocarlo otra vez en el Palacio de Miraflores. Todas las noches eso. Es un escándalo con Nicolás Maduro ahí. Pero él no recuerda todo el mal que hizo estando allá en Venezuela, como presidente ilegítimo, ilegal, haciendo fraude, estafando. No, mira, por las cárceles de Venezuela se calcula que han pasado más de 18.000 personas por las cárceles. Difícil que alguien que haya entrado a esas cárceles no haya sido torturado, vejado, golpeado. Bueno, y así han pasado muchos militares, todavía hay cerca de casi 200 militares presos. Uno de ellos, que es el mayor Espinosa, que era el cadete mayor, llegó a ser el comandante del ejército, y fue a hablar con Padrino López para informarle a la situación en que viven los soldados y los oficiales. Bueno, fue detenido y está torturado todavía. Mira, cuando la rebelión de Hugo Chávez, que fue el 4 de febrero del año 1992, ninguno de ellos fue torturado. A todos les respetaron sus derechos humanos. A todos tenían visita familiar, conyugal. Y una vez que llega Caldera, al año siguiente, los indultó a todos. Sin embargo, el comportamiento de Chávez y el de Maduro y el de Diosdado, todos ellos ha sido terrible. Por ejemplo, con razón hubo un alzamiento de un grupo de oficiales del Fuerte Paramacay en el año 2017. Se alzaron porque estaban peleando por la libertad de Venezuela, estaban denunciando la presencia de Irán, de Cuba. Bueno, fueron detenidos, ¿no? Finalmente, torturados, vejados, como 15 de ellos. Entre ellos también, y después, gente que no tiene ninguna participación en el golpe, como el presidente de más bien de una central sindical regional, Omar Escalante, torturado, vejado, todavía sigue. Igualmente José Rengifo, que no tiene nada que ver, un ingeniero, que no tiene nada que ver con las acciones militares, torturado, y así muchos presos. Entre ellos, por ejemplo, un preso llamado José Pérez Venta, que siempre estuvo en las luchas, en la vanguardia, haciendo su papel de, bueno, y fue detenido y lo están acusando tanto el propio Nicolás Maduro como Diosdado, se han presentado a señalar y acusarlo de que él torturó a una mujer
y que la asesinó para quedarse con el apartamento. Bueno, ese tipo, llamado José Pérez Venta, lo llevaron al juicio, presente Maduro y Diosdado Cabello, y él le dio un ACV. Y así con el ACV lo sometían a interrogatorio. Y bueno, para obligarlo a decir que le asesinó a esa mujer. Y así son los presos en Venezuela. Bueno, ahí es falso que hayan, bueno, todavía quedan más de 600 presos. Hay un problema con los presos que son militares, porque como han estado en algún periodo al servicio de la dictadura, ahora quedas en terreno de nadie, Sí. porque no eres bien visto ni por los que están en la transición, ni tampoco por el pueblo, y mucho menos por los apegados a la dictadura, que cualquier cosa que les recuerde a ellos el vínculo no les conviene. Yo creo que hay una gran injusticia con el tratamiento a esos militares que la propia dictadura encarceló. Mira, eran oficiales y soldados, la inmensa mayoría de ellos siempre protestaron internamente, cumpliendo con el código Marcial, interno, claro. Marcial, tuvo una protesta, tú la haces formalmente. Y eso era masivo. Recientemente 27 presos que estaban en el rodeo los trasladaron a Tocorón, Aragua, sin informarle nada a la familia. Pero la mayoría de esos 200 presos son gente que han sido abandonados por los partidos de oposición. Los partidos de oposición nunca hablan de la libertad de los presos políticos, muy rara vez. Porque, mira, siempre llegan a acuerdos y arreglos y ese es uno de los temas que se no se quedan habla. pendientes. El presidente Trump estuvo esta semana en el Arepazo. Sus impresiones, don Pablo. Bueno, yo creo que es esas jugadas hábiles del presidente Trump, sorpresivas, ¿no? Porque eso ocurrió, imagínate tú, el arepazo, que es un símbolo aquí en los restaurantes venezolanos, tuvo un efecto mundial, en Venezuela por supuesto, y es un poco también buscando puentes con, eso que esta imagen es uno de los grandes torturadores, ese que está en imagen, ¿no? Este es el SEBIN, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, ¿qué busca digo yo, hay un problema jurídico muy serio entre Nicolás Maduro, que es un presidente ilegal, porque no es venezolano, porque además perdió las elecciones, y todo lo que designa, todo lo que haga es ilegal. Claro. Entonces, por un lado, una jugada, porque el peligro también en Venezuela es que hay un vacío político. Del sí, entonces es ilegal también. Desde el punto de vista jurídico, sí, pero entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Todo lo que ha hecho Nicolás Maduro es ilegal. Entonces, viendo eso, se puede causar un vacío, tú lo puedes llenar con una junta cívico-militar, ¿no? Apoyándote en algunos artículos de la Constitución, depende del artículo que tú utilices. Si tú utilizas el 350, el 333 y otro, le puedes dar visos de legalidad. Pero en este caso, él designa a Donald Trump, reconoce como presidente encargada de Venezuela. Entonces, yo creo que su visita al Arepazo, que se llevó como que fueron 50 arepas para su persona, para su equipo de trabajo, tenía ese sentido de mandar un mensaje de alegría, de popularidad, de acercamiento con los venezolanos. Además, ese es un Arepazo que ha sido epicentro del tema de Venezuela y ese reconocimiento es algo bien justo. ¿Qué va a pasar con el regreso de María Corina Machado? Perdona. María Corina probablemente esté regresando cuando Estados Unidos no está contando con el hecho de que ella regrese. Sí, bueno, yo creo que parte de las conversaciones entre Donald Trump y ella es como diciéndole, no es conveniente que intervengas ahora porque este gobierno hay que consolidarlo, porque, y desde el punto de vista de Donald Trump tiene razón, en el sentido de que están impulsando inversiones petroleras, inversiones mineras, entonces el país tiene que estar tranquilo para que se dé ese proceso de conversaciones. Y desde ese punto de vista, considera que, digo yo, bueno, lo que estoy interpretando de todo esto y tu pregunta, es que no, para los intereses en este momento de Estados Unidos,
no le conviene a la presencia de María Corina. Es ir a contracorriente. Ir a contracorriente, Se sí. está apurando. Sin embargo, el senador Rick Scott ha estado asegurando en las últimas horas que las elecciones en Venezuela serán dentro de un año. Si esto va a ser tan pronto como algunos entes de la alta política de los Estados Unidos están diciendo, entonces María Corina no está desfasada. Pero es que el problema está es que las condiciones electorales no son las mejores, porque tú lo vas a hacer con un Consejo Nacional Electoral que hizo fraude el 28 de julio. Y es el mismo todavía. Es el mismo CNE y además no hay un registro en Venezuela. Por ejemplo, cuando el gobierno de Chávez, que fue candidato del 2012 al 2016, ingresaron 4 millones de cubanos venezolanos y ampliaron el registro electoral. Tú tienes que limpiar el registro electoral primero y tener un CNE, como dice la Constitución, no de partidos políticos, porque hasta ahora los candidatos han sido de partidos, 3 del gobierno, 2 de la oposición, y eso no es lo que dice la Constitución. Y en eso el presidente Trump ha estado diciendo que las condiciones no son óptimas para que el proceso sea tan rápido, y tiene la razón. En este caso habría que hacer un censo electoral o un censo general de población para saber en realidad quién es quién, Claro, digo yo. Y además salieron 9 millones de venezolanos por la fuerza, huyendo del país. Entonces tú tienes que hacer un censo, cuántos están dentro, cuántos están fuera, en qué condiciones están para reconstruir el país. No solamente para que voten, saber con qué cuenta como país. Esa migración, por ejemplo, que está estudiado, los 9 millones de personas van a regresar como 4 millones o 5 millones. Bueno, ese es un venezolano que seguramente va a ayudar mucho, porque es un venezolano que tiene una visión que no tenía antes. Aprendió. Fuera. Aprendió muchas cosas buenas. ¿Cómo dolorosas. lo haría usted si ¿Ah? ¿Cómo lo haría usted si fuera María Corina? Si yo fuera María Corina, bueno. Porque tampoco ella puede esperar tanto, Pablo. Sí. Esa mujer ha esperado mucho, ha pasado mucho. Bueno, pero yo creo que hay que ahorita crear las condiciones electorales. ¿Y usted cree que la oposición venezolana, que estaría ahora en condición de ir regresando, de irse incorporando a Venezuela, se cerraría en bloque para apoyar a María Corina o comenzarían las divisiones de siempre? Mira, se pueden hacer unas primarias, no hay problema. En Venezuela siempre ha habido un solo candidato, siempre. O sea, la división no es un peligro para Venezuela, en Venezuela. Nosotros, por ejemplo, de la resistencia siempre hemos votado con un pañuelo en la nariz por todos los candidatos, que no nos gustan, porque no están comprometidos con el país, no tienen un proyecto verdaderamente de cambio, no garantizan que al ganar van a cobrar, porque como lo ha dicho el Pollo Carvajal, siempre la oposición ha ganado pero nunca ha cobrado la victoria. ¿Es cierto? Es cierto, y el último fue el Mundo y María Corina. Qué molesto que la frase quede acuñada por el Pollo Carvajal. Sí, pero es verdad. Pero debió haberla dicho otra persona. Claro. Bueno, nosotros le hemos dicho, yo le he dicho siempre, mira, siempre se ha ganado. La última vez fue Capriles nos mandó a bailar salsa y María Corina nos mandó a rezar. Es así. Hay que seguir hablando de Venezuela. Pero unidad va a haber, unidad va a haber. Dios mediante. Dios mediante. Que así sea y que sea pronto. No pronto de corriendo, pronto cuando estén las condiciones creadas. Así Porque es. si no, los que cuentan son los mismos. Usted se ha enterado de que los quitaron. Son los mismos. Así es. Están allí. La gente tiene memoria corta. Por aquí está Pablo Medina para recordártelo. Gracias, Pablo Medina, por Bueno. haber venido. Un tertuliano de viernes. Hago una pausa y escojo a los ganadores.